Hola, somos alumnas del Instituto Tecnológico de Comitancillo. El día de hoy les hablaremos acerca de la tabla Simplex. Mi equipo está conformado por su servidora Amelia Gómez Castillo, Maite Gabriela Piñón Guzmán y Karina Terán Meléndez. Como primer punto, les daré una breve introducción acerca del tema. La tabla Simplex es una herramienta del método Simplex utilizada para resolver problemas de programación lineal. Organiza los cálculos en una matriz que se actualiza iterativamente hasta encontrar la mejor solución posible. Es clave en la optimización de recursos en diversas industrias. 2.3.2 Tabla Simplex. La tabla Simplex permite organizar los cálculos de manera estructurada y sistemática, facilitando la evaluación y mejora progresiva de la solución hasta alcanzar el óptimo. Aplicaciones del método Simplex. La tabla Simplex es ampliamente utilizada en optimización de costos y recursos en empresas, como lo son logística y transporte. A lo que esto se refiere, la distribución eficiente de productos. Tenemos también la producción y manufactura, a lo que es la maximización de ganancias con recursos limitados. Y tenemos también a las finanzas y economía, a lo que son la asignación óptima de inversiones. A continuación, les daré los elementos de la tabla Simplex. La tabla Simplex se conforma de estos elementos: variables básicas, que se abrevian como BV. Estas son las variables que forman la solución actual. También está conformada por coeficientes de las variables. Estas representan las restricciones del problema. También está conformada por la columna RHS, Right Hand Side. Estas contienen los valores del lado derecho de las ecuaciones. Y también está conformado por la fila Z. Y esta muestra la función objetivo y ayuda a determinar si la solución es óptima. A continuación, les daré los pasos del método Simplex con la tabla. Como paso número 1, tenemos la construcción de la tabla inicial y esta nos dice que se escriben las restricciones y la función objetivo en forma estándar. Como paso número 2, tenemos la identificación de la variable entrante, que es cuando se elige la que tiene el coeficiente más negativo en la fila Z. Tenemos como tercer paso la identificación de la variable saliente, y es cuando se usa la razón mínima RHS, coeficiente de la columna entrante. Como cuarto paso, tenemos la actualización de la tabla y esta nos dice que se realizan operaciones para mejorar la solución y como último paso, tenemos la repetición del proceso y esta es cuando se repiten los pasos hasta que no haya coeficientes negativos en la fila Z. Como podemos observar, tenemos aquí los elementos que conforman la tabla Simplex. Tenemos como primer punto la base, que la conforman las variables básicas. Tenemos los coeficientes en cada una de las restricciones y por último punto tenemos la solución, que lo conforman los valores de la solución básica. Voy a explicar un ejemplo de la tabla Simplex. La función objetivo que tenemos aquí la vamos a igualar a 0.
z menos 50x1 menos 90x2 menos 70x3 es igual a 0, la cual vemos que ya está igualada a 0 y los coeficientes están convertidos en números negativos. Las restricciones, vamos a utilizar una variable de holgura que vamos a llamar S1. Para la restricción 1 quitamos la desigualdad y dejamos una igualdad en el lado derecho. Usamos las mismas variables de holgura para las otras restricciones. Restricción 2 sería una variable de holgura S2 y para la restricción 3 sería una variable de holgura S3. Para visualizar mejor el ejercicio, eliminamos o minimizamos los otros ceros y vemos esta diagonal. Con estas ecuaciones que ya tenemos, vamos a construir nuestra tabla 1 del método simplex. Utilizamos cada uno de los coeficientes de las restricciones para reemplazarlos en la tabla. Paso 1. Elegir la columna pivote. Necesitamos elegir el número más negativo de la fila Z. En este caso, el más negativo es menos 90 y corresponde a la variable x2 que vemos aquí en el ejemplo. Paso 2. Prueba del cociente mínimo, el cual consiste en dividir los términos del lado derecho entre los elementos de la columna pivote que ya elegimos anteriormente. Al realizar estos cocientes tenemos estos valores: 10 dividido en 3, 12 dividido en 4 y 8 dividido en 1. Y elegimos el cociente mínimo, que en este caso es la fila S2, y esta fila S2 la vamos a llamar como la nueva fila pivote. Y la intersección que hay entre la fila pivote y la columna pivote es el número pivote. En este ejemplo corresponde al número 4. Decimos que de la tabla va a salir la variable S2 y va a entrar la variable X2. 3. Dividir los elementos de la fila pivote entre el número pivote, obteniendo el resultado de una nueva fila X2, que sería la nueva fila pivote con estos resultados. Paso 4. Convertir en 0 los demás elementos de la columna pivote. Lo que vamos a hacer es multiplicar cada elemento de la fila pivote por un número que al sumarlo algebraicamente me dé 0 en ese resultado. Y así sucesivamente con las otras variables. La tabla 3 de la tabla simplex, en el cual debemos mirar si tenemos números negativos en la fila Z. En este caso observamos que sí, y vamos al primer paso. Elegimos la columna pivote que tenga el número más negativo en la fila Z, que en este caso corresponde a menos 45 en la columna X1. 2. La prueba del cociente mínimo consiste en dividir los elementos del lado derecho entre los elementos de la columna pivote. En estas cocientes divididas, 2 dividido en menos 2.5, 2 dividido en 2 y 2 dividido en 5. En este caso, el mínimo cociente es la fila S3. Decimos que de la tabla sale la variable S3 y entra la variable X1. Y en la intersección de ellas tenemos un número pivote. Paso 3. Dividir los elementos de la fila pivote entre el número pivote, que en este caso es 5, el número pivote. Siempre el número pivote debe convertirse en 1, obteniendo el resultado de una nueva fila X1 que sería la nueva fila pivote. Esta nueva fila X1 la agregamos a la tabla. Paso 4. Convertir en 0 los demás elementos de la columna pivote. Vamos a necesitar estos números positivos 45, 2.5 y menos 2. Tomamos nuestra nueva fila pivote y la multiplicamos por 45. Generamos una fila X1 transitoria que sumamos algebraicamente con la fila Z que teníamos anteriormente.
El resultado de esta suma nos genera una nueva fila Z con otros valores y así sucesivamente con las siguientes variables. Llegamos a la tabla 4, que es la final. Es la final porque vemos que ya en la fila Z no hay números negativos. Eso quiere decir que ya se llegó a su óptimo. El resultado de la función objetivo es 338. La función objetivo z es igual a 50x1 más 90x2 más 70x3. Si estos términos que nos dio de resultado los reemplazamos en la función objetivo, vamos a obtener el valor de 338, como se muestra en el ejemplo. ¿Qué tal, compañeros? A mí me tocó dar un pequeño resumen en el cual se va a hablar acerca de la tabla simplex. Esta es una forma de organizar los cálculos en el método simplex que sirven para encontrar la mejor solución en problemas de optimización. ¿Y cómo funciona? Bueno, hay 5 pequeños pasos. El primero es se arma una tabla con la ecuación del problema. Se elige qué número mejorar la columna con el peor valor en la función objetivo. Se decide qué fila cambiar para mejorar la solución y se calcula para actualizar la tabla. Se repite el proceso hasta encontrar la mejor respuesta. Esta es una herramienta para tomar decisiones en negocios, producción y logística. En conclusión, la tabla simplex es una herramienta poderosa para resolver problemas de programación lineal de manera eficiente y estructurada. Su aplicación en la investigación de operaciones permite mejorar la eficiencia de procesos industriales y administrativos, optimizando el uso de recursos y mejorando la toma de decisiones estratégicas en distintos sectores.